y Él nos ha acompañado de una manera tan linda. Me imagino que los exponentes de las 6 iglesias les han dicho tantas cosas preciosas, pero al llegar a este momento para mí es un privilegio que pueda darles como un pequeño repaso y luego lleguemos a una conclusión, que es la iglesia de la Odisea. Contento de saludarlos en el nombre del Señor y de que ustedes sean lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues al hacer un repaso general de las 7 iglesias al Apocalipsis, usted sabe que Apocalipsis significa revelación. Entonces Dios no nos iba a dejar así a oscuras o pensando qué va a pasar con la cristiandad. Realmente las 7 iglesias revelan exactamente lo que pueda pasar, lo que ha pasado y lo que aún va a pasar mientras nuestro Señor Jesucristo, ya sea en la cristiandad global o en la cristiandad local, que son las iglesias, o en las mismas ciudades, que puede estar pasando con las iglesias evangélicas de una ciudad. Pero es increíble todo lo que pasa en la cristiandad, y rotundamente no hay quien sepa qué es lo que pasa en tanta iglesia. Realmente somos la iglesia visible, así como nos estamos nosotros congregados, pero no todos los que somos la iglesia visible realmente somos la iglesia universal, que es un poquito diferente, ¿no? Pues, ¿qué sería mejor, ser de la iglesia visible o de la iglesia universal, no? De la iglesia universal. La iglesia visible es lo que está a la vista, lo que sería la cristiandad, que según el mundo son católicos, protestantes y ortodoxos. Según nosotros, pues no. Pues diríamos, iglesia visible son las congregaciones que predican el Evangelio por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que están a la vista. Pero aún así tenemos que pensar un poquito más acerca de nosotros, porque ser de la iglesia visible no basta, sino ser de la iglesia universal, que está compuesta por todos aquellos que realmente hemos creído en Cristo. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia visible? No se sabe. No hay quien pueda controlar. No hay quien sepa ni siquiera cuántos cristianos hay en la ciudad de Santa Ana. Ni siquiera podemos saber cuántas iglesias locales hay en la ciudad de Santa Ana, mucho menos en El Salvador, y no se diga en el mundo entero. No hay quien sepa todo lo que pasa. Pasan desde cosas sublimes hasta groserías en las iglesias cristianas evangélicas. Hay iglesias numerosas, miles. Hay iglesias pequeñitas, docenas, decenas. Hay iglesias piadosas, muy piadosas. Hay iglesias muy liberales. Hay iglesias que tienen un poderío económico, que es una barbaridad. Hay iglesia que puede tener descansando $1.000.000, tal vez no en El Salvador, pero en otras latitudes sí. Pero hay iglesias que no alcanzan para pagar la energía eléctrica. Hay iglesias muy sencillas, muy sencillas. El pastor y la iglesia. Hay iglesias muy complejas, que tienen toda una administración, que no en cualquier página cabe todo el organigrama elaborado de organizaciones y cosas así. Hay iglesias con enormes palacios o catedrales impresionantes, bellísimas, de mucha comodidad, de mucho lujo. Pero hay iglesias en casitas de plástico con techitos de lámina. Hay iglesias que están en puro apogeo del amor cristiano, y hay iglesias que están muriendo. De todo. Y de alguna manera, en lo que he mencionado, tal vez algo represente su iglesia o mi iglesia. Pero la verdad es que no hay quien sea capaz de decir lo que está bien en una iglesia ni lo que está mal. Es decir, la iglesia ha tomado diferentes rumbos, y hay iglesias pues que están haciendo cosas que a la vez de ellos está bien, como celebrando Halloween. Pero hay otras iglesias pues que dando gracias pues hacen el culto a puerta abierta, ¿no? Sino que ellos están en otro mundo lleno de legalismo. Ahora, ¿quién podrá tener control de tanta iglesia? No hay quien, hablando humanamente. Aún nuestra misión, que estamos llegando a 224 iglesias y congregaciones, no podemos, es por demás, es incontrolable esto. Ahora, ¿acaso puede una denominación controlar? No lo hará, no es cierto. La cristiandad no se puede controlar. Aún, ¿habrá pastor que tiene control de su membresía? ¿Quién sabe?
Tal vez aquel que tenga una su docena y que tiene años de estar con esa docena, ¿verdad? Dice que los tiene bajo control, pero ha aprendido a vivir descontrolado igual que él. Pero la verdad es que no podemos decir que hay un pastor que tiene todo bajo su control, porque a uno lo engañan. Uno a veces cree en los hermanos por la carita que ponen, por el saludo que le dan, pero solo Dios sabe cómo viven. Ahora, ¿habrá algún eclesiólogo que pudiera decir, bueno, así debe ser una iglesia? Pues, si vamos a la Escritura, sí podemos nosotros decir mucho, es la verdad. Ahora tenemos iglesias con líderes déspotas que manejan las masas, y tenemos iglesias que no tienen ni un líder, que naufragan de un lado hacia otro. Pero una cosa sí, los que somos de la iglesia universal de Cristo, la iglesia verdadera, sí tenemos a nuestro Señor. Amén. Que con la presencia de su Santo Espíritu nos puede controlar, ¿o no? Nos puede supervisar, nos puede condenar. No estoy hablando de infierno, pero nos puede condenar nuestras actitudes, o nos puede absolver nuestras conductas, puede discernir nuestro corazón. Él puede liberar nuestro corazón, o también nos puede poner una disciplina en nuestro corazón. Él nos puede aplaudir, Él nos puede iluminar, Él nos puede levantar, Él nos puede señalar. Él es el dueño de la iglesia suya, la que Él ha lavado o del que se ha dejado lavar. Y así es como Él sigue siendo el Señor por los siglos de los siglos. Ahora, si nuestro Señor es el amo, es el dueño, es el padre, es la cabeza, es el líder de la iglesia, Él dijo, con las mejores palabras, con las mejores ilustraciones, con las mejores acusaciones, con las mejores alabanzas, qué le iba a pasar. Y esos son las 7 cartas del Apocalipsis. Dejó en ese libro de las revelaciones una cosa tan preciosa, donde en todos los siglos han habido cristianos piadosos dirigidos por Él, y en todos los siglos han habido líderes de iglesias locales que han sido hasta inconversos, incrédulos, que han entrado como de parte del enemigo a manosear la obra de Dios. Ahora, lo que pueda pasar en Filadelfia, sí, ustedes son responsables. Desde el más chico, que tal vez los tiene por ahí atrás, hasta el más adulto. Ustedes sí son responsables de su iglesia, de su vida, de su familia. Y somos responsables todos de tener a nuestro Señor como nuestro Señor. La gloria es al Señor. Cuando Él se presenta, nuestro Señor, ustedes ya le describieron los predicadores, cómo sus vestiduras reflejan o señalan que Él es juez y es sacerdote. Juez que puede absolver o condenar, o sacerdote que puede interceder, o sus ojos como llamas de fuego. Es decir, Él sabe qué es lo que pasa y Él puede juzgar con propiedad. Con su cinto de oro es una insignia de que Él es rey, soberano. Con su pie de bronce, Él significa que Él supervisa, y Él sí sabe, Él se pasea en medio de su iglesia. Y con su voz de trueno es una voz de juicio que puede liberar o puede condenar. Ahora, cuando se presenta a una iglesia determinada, Él saluda con una de sus características que está en el capítulo 1, de acuerdo a lo que esa iglesia merece. A Éfeso, por ejemplo, se pasea, dice allí, anda en medio y le hace un justo juicio. Él anda con pies de bronce y le dice: eres una iglesia trabajadora, yo te estoy supervisando, pero te falta amor. Cuando se pasea con la iglesia de Esmirna, por ejemplo, Él ve una iglesia sufrida, pero Él se presenta así: el que estuvo muerto y vivió, está diciendo: miren, si ustedes están sufriendo, yo sé que es eso, porque yo sufrí y hasta morí. ¿Ven? Es una iglesia sufrida, pero es fiel. Luego, pues, así va sucesivamente, como a Pérgamo le aparece con la espada de 2 filos, diciéndole en otras palabras: sí, es cierto que tú me sigues adorando a mí, pero estás tolerando el pecado. Así que a Él se presentó como una espada. Cuando llegamos así a los mensajes de las 7 iglesias, los mensajes a ellos son iglesias existentes de la época de Jesús, de la época de Juan, el escritor sagrado. Y en esas iglesias, sus lugares, su cultura, junto con la ciudad, representaban fielmente lo que puede pasarle a las iglesias locales en cualquier época. Son 7 ciudades cuyas culturas y nombres presentan cuál es la situación que puede estar viviendo la iglesia y los problemas
Son 7 épocas representadas como algunos las sistematizan, otros teólogos ya más modernos no quieren subirse a esa forma de poder hacer escatología diciendo que cada una iglesia representa cierta época. Pero lo cierto sí es que Esmirna, una iglesia sufrida, representa realmente una iglesia perseguida en la época apostólica, primero, segundo y tercero siglos, y puede representar a cualquier iglesia, aún el día de hoy, que esté sufriendo una persecución amarga, o como la iglesia de Éfeso. Sí, es una iglesia que puede representar muy fielmente el primer siglo, cuando esa iglesia invadió con el evangelio todo el mundo, sin andar con los medios de transporte modernos, sin andar con instituciones de misiones de hora. Invadió todo el mundo. Era trabajadora, pero en el trabajo perdían su amor. O como la iglesia del paganismo, la iglesia de Pérgamo, que la iglesia iba bien, pero bueno, lo que pasaba como bueno, que el emperador dejó de perseguirlo, vino a ser muy malo, porque entonces la iglesia se acomodó y la iglesia creyó que eso era como una ganga de Dios, de que el Estado ya no los persiguiera, y se unió al imperio. Y eso representa en cualquier época las alianzas humanas, cuando las iglesias se alegran porque el alcalde de la ciudad, el gobernador o alguien así está diciendo: mire, podemos hacer sociedad y nosotros le podemos traer aquí instituciones que puedan bendecir, y hacemos equipo con la iglesia, que no estamos en contra de hacer el bien, pero no conviene que la iglesia le mendigue al mundo jamás. O viviendo épocas de protagonismo mundial, como la iglesia de Tiatira, que llegó el tiempo donde ya era más poderoso el mundo, el obispo de Roma, que el mismo emperador, que son unos siglos 6 a 8 que tuvieron una influencia terrible en el mundo. Pero resulta que fueron los años cuando la cristiandad, accediendo al paganismo, cayó en idolatría como Tiatira. O lo peor, llegó a lo peor al final, allá por los años 1000 a 1500, cuando el imperio católico, conocido ya ahora así como universal en el lenguaje latín católico, sucumbió ante la peor de las corrupciones morales. Y en la iglesia se practicaban los peores pecados de sexualidad, o de dinero, de oro, de robarle el dinero a la gente pobre. Es decir, sucumbió en la peor decadencia espiritual representada por Sardis, donde el pecado reinó increíblemente y el pecado sigue reinando. Y algunos piensan así, queriéndonos hacer el favor los evangélicos protestantes, de que con la reforma nació la Filadelfia, puro amor, puro todo. Pero al estudiar bien la historia, tiene muchas virtudes, como la más grande de todas que nos legó la Escritura. Pero la época de Filadelfia, de alguna manera, es el remanente fiel que ha permanecido desde que nació la iglesia en Pentecostés hasta que Cristo venga. Esa iglesia débil, pero que tiene a Cristo. Gloria a Dios. Filadelfia siempre sigue representando hasta el día de hoy los fieles, los lavados con la sangre de Cristo. En medio de un mar de cristiandad, donde ahora se le llama cristiano con solo ser humano. Si es chucho, ya no es cristiano. ¿Ve? Y a cualquiera le dieron cristiana sepultura, he oído esa frasecita. Y es que estamos viviendo una época donde a todos se le llama cristiano, hasta los partidos políticos, ¿no? ¿Ve? Pero nosotros, mis hermanos, sabemos que Filadelfia sigue siendo la iglesia del Señor, lavada con su sangre preciosa, no representada exactamente por iglesias locales, sino por personas que tienen a Cristo en el corazón. De esta manera se llega a la última, que es donde me han invitado a predicar, y podemos orar para comenzar el mensaje, y es la iglesia de la Odisea. No, podemos abrir la Biblia en el capítulo 3, en los versículos 14 al versículo 22, donde dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Se está presentando nuestro Señor, desde que se presenta como el amén, está diciendo el ciertísimo, el de la pura verdad, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es decir, que no nació anoche, sino que cuando el mundo fue hecho, allí estaba ya con poder y potencia. Dice esto:
yo conozco tus obras. Esa palabrita es terrible, ¿verdad? Porque significa que Él perfectamente y sin experiencia sabe las cosas, las sabe solo por conocimiento propio, sin que le cuenten, sin que miren. Qué lindo, ¿verdad? Nuestro Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No está diciendo que frío es malo y caliente es bueno, o viceversa, no dice eso. Lo que está diciendo es, ojalá fuese frío o caliente. Es decir, ambas cosas significan definido. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, o verdaderamente rico, y vestiduras blancas, como quien dice, para estar verdaderamente vestido, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo. Y es otra vez enfático, como en 15, yo conozco, o como el 18, que de mí compres. Ahora 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Que por cierto es la única frase de esperanza que está en toda esa porción que estamos leyendo. A los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no está dentro de la iglesia, Él está afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En otras palabras, entonces sí lo apruebo para tener comunión conmigo. Entonces sí es de mi iglesia, es la idea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, que es una promesa para la iglesia universal. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De hecho, no podemos sentar nosotros en el trono de nuestro Padre. Nos vamos a sentar a la par del trono de Jesucristo, porque el trono del Padre solamente Jesucristo se puede sentar. Y al final dice, en la conclusión de los 2 capítulos, que es una revelación histórica, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o el que tiene el oído espiritualmente activo, está preparado para escuchar lo que el Señor quiere decir. Porque el que no tiene el oído preparado espiritualmente, o porque no tenga a Cristo, mi mensaje y el mensaje cualquiera le va a parecer en chino. Pero estamos con la palabra del Señor y llegamos a la iglesia de la Odisea. La iglesia, pudiéramos llamarle, de los últimos siglos. Se pudiese comparar también a la iglesia institucional de la época antes de la Reforma. La iglesia, algunos rápido tenemos la mente ya predispuesta para pensar, iglesia católica, que algunos economistas le han hecho estudios y creen que es la institución más rica del mundo y que no hay país que se le pueda poner a la par con la riqueza que acumula el Vaticano. Pero no pensemos así prejuiciadamente, pensemos un poquito así escriturariamente. Cuando leemos de esta iglesia, impresiona. Si nosotros queremos darle un calificativo como a Esmirna, iglesia sufrida, o como a Éfeso, iglesia trabajadora, le pudiésemos llamar a esta iglesia impresionante. La iglesia de la Odisea, impresionante. Impresionante consigo mismo, impresionante ante el ser humano, pero no impresionante para con Dios. Por eso, si queremos ponerle una frase completa, tendría que ser una iglesia impresionante, pero que da lástima.
Ahora, ante la gente no. Ante la gente esta iglesia es lo máximo. Cuando hablamos de la Odisea y nos vamos a la ciudad, había cerca otra que se llamaba Hierápolis. Y cada iglesia, cada ciudad, tenía su característica. Hierápolis era más impresionante como ciudad que la Odisea. Pero la ciudad de la Odisea, allí había un poquito de impresión en ciencia. Era conocida como una ciudad comercial y tenía un poderío económico. De manera que dicen los historiadores que tuvo un terremoto devastador, donde en aquella época, como modernamente al estilo hormiga, que las hormigas se solidarizan, así los humanos siempre nos hemos solidarizado por intuición, y no necesitó que se solidarizaran las demás ciudades con ella. Tenía suficiente poder económico para reconstruirse a sí misma con sus fondos propios. Era una ciudad preciosa para la época cuando se escribió, porque estaba recién reconstruida y tenía sus escuelas de medicina que preparaban el polvo frigio para poder curar la deficiencia visual. Pero el Señor no le impresiona su escuela de medicina, no le impresiona su dinero, no le impresiona de la ciudad su belleza estructural en la reconstrucción, no. Resulta que la iglesia que estaba en la Odisea, casi siempre los cristianos, tristemente, nosotros somos influenciados por el mundo y no tanto que nosotros influenciemos al mundo. De manera que en toda la historia se ha conocido que a veces, si ya es una ciudad que se la pican, como dicen, de que son adineraditos, pues así se la quiere picar también la iglesia local. Es decir, casi siempre nos queremos como igualar al mundo, pero difícilmente el mundo va a querer imitarnos a nosotros con esas conductas. Pero en esa situación, tal la ciudad, tal la iglesia. Porque al describir los historiadores, la ciudad era impresionante. Cuando nuestro Señor denuncia la ciudad, porque es un mensaje de denuncia, dice: tú dices, y está diciendo él que sí es rico, que sí tiene posibilidades, que sí es impresionante. Y la ciudad, la iglesia, sí era impresionante. Era una ciudad de gente acaudalada, era una iglesia donde había gente con caudal, y de alguna manera esa gente tomó la directriz de la ciudad, la directriz también de la iglesia. Y lo que la carta exactamente de parte del Señor es una reprensión. Eso es de parte de Dios. Una reprensión no es como una admiración. Oh, iglesia preciosa, linda, así te quiero tener aquí en el cielo. No. Como que Jesús no quiere tener una iglesia así. Por eso la carta es exactamente una reprensión a una iglesia que tiene apariencia, pero que es indiferente al Señor. Y eso sí que está terrible. Cuando nosotros vemos eso, podemos sacar por lo menos un par de principios, así exprimiditos, sacaditos a la fuerza, así retorciditos. Y el primer principio o consejo que sacamos para nosotros es que la apariencia debe ser corregida con una vida definida por el Señor. Si quieres se lo repito, por el mismo precio. La apariencia debe ser corregida con una vida definida por el Señor. Y es que a todos, la apariencia a todos nos ha influenciado y todos queremos tener apariencia. La apariencia es la época que está ahora gobernando el mundo, es decir, el sensacionalismo, donde todos quieren ser alguien y lucirse a alguien. Y en esa competencia de la vida, muchos amanecen, atardecen y anochecen en la vida queriendo impresionar. Y aún los que vamos rumbo, los que ya están en segunda, tercera edad, siempre queremos impresionar. Y siempre en nuestra vida tendemos todos a que gire alrededor de nosotros. Pero no es así. La vida debe girar alrededor de la persona de Jesucristo. La apariencia debe ser corregida
con una vida definida por el Señor. ¿Por qué? Cuando Él se presenta, Él es definido por su iglesia. Él está a favor de la iglesia y Él dio su vida por la iglesia. Entonces, Él espera que su iglesia dé la vida por nuestro Señor. Cuando estamos nosotros diciendo, Él dice, el amén, el testigo fiel, así se presenta Él, y verdadero, en el versículo 14. Es decir, es cierto, Él definió morir por sus hijos. Y lo definió, y murió, y sufrió, y cumplió por nosotros. ¿Qué esperaría Él de nosotros? Que nosotros estemos en iguales condiciones de corresponder a ese dulce y precioso amor de Jesús. Él dice, el testigo fiel. En otras palabras, cuando Él tocó la cruz, no se echó atrás. Fue mártir, que sería una buena traducción. El mártir fiel. Él fielmente fue a la cruz. Él pudo haber sido tentado, fue tentado por el mismo Satanás usando a Pedro, que decía, jamás te acontezca esto a ti, decía Pedro. O como allá le decía al gobernador, no me hablas a mí. No sabes que yo, la idea es, te puedo ayudar, ¿ve? Pero en nuestro Señor no se detuvo. Fue al Calvario y fue al Calvario. ¿Usted no recuerda que la azotada que le dieron pudo morir? Humanamente Él pudo morir, pero retuvo la vida, porque Él no iba a morir como moría comúnmente un lapidado, sino que Él retuvo la vida con su poder en medio de la angustia humana y fue hasta el Calvario. Y está diciendo, si yo hice eso por ti, ¿tú qué haces por mí? Es la idea cuando dice, define tu vida hacia mí. Él es el hombre, Dios hombre, que se definió por nosotros y espera lo mismo de nosotros. Ahora, Él es también la fuente de la creación cuando se presenta. Dice, principios. El principio. La idea es el que da origen a la creación. No se diga que cuando fue la creación hecha, allí estaba presente. Más que eso Él es la fuente de la creación. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así se presenta Él. En otras palabras, a esta iglesia que ha impresionado al mundo, a Jesús no lo puede impresionar, porque Él no es nacido de anoche. Mientras que esa iglesia nació y el día de hoy no existe. Por lo menos localmente no existe la iglesia en la Odisea, que hoy lleva otro nombre, esa ciudad. Él está definido y Él sabe la vida que lleva la Odisea y le dice que eres tibia. La idea delante de Dios es mediocre, ante los hombres no. Es una iglesia aquí, es una iglesia allá, es una iglesia que ha impresionado por su institucionalidad, quizás por sus edificios, quizás por su dinero, yo no sé, pero a Él no le impresiona. Él la ve mediocre, tibia. Es una cristiandad a la manera del hombre y no a la manera de ¿quién? De Dios. Así que Él, así como cuando alguien probaba las aguas termales de la Odisea, que caminaban en un acueducto, cuando ingresaban al acueducto que venían de la fuente original, esas aguas eran hirvientes a más de 100 grados o 100 grados de temperatura. En el lapso de los 10 kilómetros se enfriaba, pero no llegaba fría, sino que quedaba tibia. Los habitantes de la Odisea estaban acostumbrados desde bebés a tomar agua tibia, pero el visitante de la ciudad de la Odisea no estaba acostumbrado. Y lo más seguro es que al tomar esas aguas termales de la Odisea que llegaban por los acueductos, pues la tirara o la vomitara. Así que el mensaje para ellos es claro, entendible y fácil. Y Dios le dice, yo soy su visitante. Y como visitante, lo que puedo hacer contigo es vomitarte. Porque ustedes son tibios o son mediocres, no son definidos. Ojalá, le dice, estuviera definido como está definida las temperaturas, frío o caliente, pero ustedes no están definidos. Él sabe la vida que lleva la Odisea y Dios le está hablando porque está a punto de desecharla, de cambiarla, de vomitarla. Ahora, mi pueblo de Dios, este mensaje no puede ser exactamente dirigido para una iglesia local ahora, pero sí es dirigido a cada corazón de nosotros.
Porque cada quien se sabe. Mire, usted puede estar en una iglesia carnal, pero usted puede ser espiritual en medio de una iglesia carnal, ¿no es cierto? O usted puede estar en medio de una iglesia espiritual y usted puede ser carnal. Por eso es que los mensajes a veces suenan así como personalizados. No, no puede ser así. Los pastores tenemos que tener esa belleza, ¿verdad? De no tener malicia, sino hacerle lo más justicia a la palabra de Dios. Y en ese sentido está diciendo el Señor: yo te conozco muy bien. Si tú a la iglesia vas por esto, Dios sabe cuáles son las intenciones por las cuales usted viene a la iglesia. Dios conoce exactamente. A veces cuando éramos pequeños nos llevaban nuestros padres, o algunos de ustedes pues todavía sus padres les traen a la iglesia, y un poquito regañadientes los tienen que levantar el domingo, y ya están esperando que ustedes salgan, y todavía quizás algunos no salen. Es decir, Dios conoce la intención. Y aún usted no puede ir a una iglesia porque esta iglesia me gusta, porque es bonita. No, no, no. Es porque eso sería egoísmo. Usted va a esa iglesia porque es bonita y porque le gusta. Usted debe ir a una iglesia porque ama al Señor. Y porque está definido por Él. Y que aunque la iglesia, no hay iglesia perfecta, todas nuestras iglesias locales tenemos nuestras imperfecciones, usted no va a dejar de congregarse, ni va a abandonar el camino de Dios porque la iglesia tiene imperfecciones. Porque entonces nunca se congregaría mientras viva en la tierra. Lo que le convendría es mejor pedir estirar el caitiamo luego, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Y se queda esperando cuando la iglesia sea glorificada. Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero cada creyente, por lo menos ustedes no retienen los niños acá, sino que los apartan, todos ustedes ya tienen su buena edad de conciencia para ser honestos consigo mismo. ¿Ve? Aquí no se trata de si impresiona al pastor o a los líderes. No, no, no. Aquí se trata de mi Señor y yo. Una relación personal con Él. Por eso es nuestro primer principio, que es una realidad que sacamos para nuestra vida. Lo voy a repetir. La apariencia debe ser corregida. ¿Por qué? ¿O con qué? Con una vida definida por el Señor. Amo a Dios y vivo para Cristo. Aleluya. Usted viene aquí a la iglesia porque viene a glorificar el nombre de nuestro Dios. Usted da buen testimonio donde vive y con quienes se relaciona, porque usted honra al Dios de los cielos. Y usted no se puede vender en su conducta, no se puede vender ni en su vocabulario, porque si yo no hablo como esto, pues me van a tener de menos. No es así la cosa. Estamos definidos por el Señor. Dígale que está a la par, pues. Tengan valor. Ay, le da pena hablar en el culto, les prohíben. Estamos definidos. Aquí se la llevan de espiritual, ¿verdad? Que así están sentaditos. Es lindo que uno tenga una vida definida por el Señor. No necesita que lo anden controlando los líderes de la iglesia. A los hijos no necesitan que los padres les anden controlando. Ya sabemos que nosotros amamos al Señor. Y jamás vamos a dejar a un lado o defraudado a quien nunca nos defraudó. Y ni uno de nosotros podemos decir que hemos sufrido lo que Cristo sufrió por nosotros. Por eso dar un buen testimonio, venir a la iglesia de todo corazón a una alabanza para nuestro Dios, eso se hace porque lo amamos. Y lo amamos ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Tenemos que ir dejando la mediocridad, la tibieza. Profesar a Cristo en cualquier lugar. No avergonzarse de decir soy cristiano. Dentro del templo, fuera de la iglesia y donde sea. El Señor quiere que cambiemos de un cristianismo tibio a una vida llena del Espíritu Santo. Una vida que glorifique a Dios, pero que también haga feliz a nuestros semejantes. Que le demos un respeto a nuestra iglesia. Cuando nosotros no llevamos una vida consecuente, le faltamos no solo respeto a Dios, a la familia, le faltamos respeto a nuestra iglesia. ¿Cómo es posible, verdad, que en esta iglesia a usted lo atienden bien? Porque a mí me atienden bien. Soy visitante, pero yo veo que ustedes se atienden bien. Se saludan, platican, les dan su cafecito, les preparan un local, les preparan asientos preciosos, ventiladito, aseadito.
Y uno a veces, portándose mal afuera, le falta el respeto a su iglesia. Así que me quedo lo más pequeño que es a su iglesia, me refiero a este grupo. Pero nuestro Señor no merece que nosotros actuemos a veces de maneras inapropiadas. Él sabe nuestro corazón y Él sabe que todos tenemos orgullo. Pues algunos tienen aunque sea un centavo de orgullo, ¿verdad? Pero yo creo que la verdad todos tenemos aunque sea una corita, ¿no? Y que el Señor nos ayude a ser más humildes para ir aceptando, porque le explico, nosotros no vamos a aceptar cambiar de forma de vida si no somos humildes. Amén. El que quiere seguir haciendo sus cosas dice que todo el mundo lo hace, pues. Y lo que hace en vez de aceptar sus errores es, y no también fulano. Cuando uno a veces quiere llamar la atención a un miembro de la iglesia, le dice, ajá, ¿y por qué me llaman a mí? ¿Por qué no han llamado a fulano? Y eso dicen algunas personas, ¿no? Y es que no tienen humildad para aceptar sus errores. Yo lo más que les digo es que yo en este momento con usted estoy hablando. Ahora, dices ser rico. Espero que ustedes y yo no tengamos esa actitud. Que somos nosotros los que nos estamos dando honores, privilegios. Y algunos, pues, aunque sí tienen sus honores y sus privilegios, porque Dios sabe la vida que han llevado y los sufrimientos que hemos tenido por ahora, Señor, ni aún así vale mencionarlos. Que no te alabes, que te alabe a otro. Pero el que no le gusta alabarse, se siente mal cuando otro le aplaude. Porque uno sabe que la gloria es para el Señor. Con educación uno puede recibir, pues, halago de alguien, pero con educación y con temor delante de Dios. Pero esa actitud prepotente, esa actitud de exclusivismo, de individualismo, de superioridad, de la mejor, no, eso no nos conviene. Porque nosotros, mis hermanos, por la misericordia de Dios somos hijos de Él. Porque Él nos amó, porque Él nos buscó. Por eso somos lo que somos delante de nuestro Dios. La gloria sea mi Señor, tan lindo nuestro Dios. Nos queda ese principio definido por el Señor. Ajá. Por Cristo, ¿verdad? Y para Cristo, gloria a Dios. Pero le doy otro principio. Y es, la apariencia debe ser corregida. Y es una exhortación. Pero nos lleva a ese principio. Primero, definido por el Señor. Y luego, una vida dependiente del Señor. Definida por Él y luego dependiente del Señor. Este es nuestro segundo principio, lo vuelvo a volver a repetir. La apariencia debe ser corregida, porque esa es la característica condenable acá. Debe ser corregida por una vida dependiente del Señor. Todo nos pasa, a mí me pasa, y este año ha sido un año muy difícil. Yo tengo 2 años que me han dejado las marcas, y uno fue el 2007, me dejó unas marcas terribles, porque casi me acabo yo queriendo plantar la última iglesia. Y este año está serio, muy terrible. Da vergüenza con las cosas que han pasado con las iglesias de nosotros. Si su iglesia está aceptable delante del Señor, cuidándose usted. Pero hablando de la apariencia, debe ser corregida por una vida dependiente del Señor. Y es que uno siempre es tentado ante las circunstancias adversas de la vida, financieras, enfermedades, en pensar en otras personas. Y no es que queramos nosotros decir que no dependamos de otros, sí. Debemos aprender a depender los unos de los otros en la iglesia, gloria al Señor. Pero a veces corremos, ¿verdad? Al estilo, ¿verdad? Mucha gente que va de la hermana Chantía allá al Congo, ¿no? Gripe, le da carrera de la hermana Chantilla, porque ella pues es la profeta de Dios que sana solo con que pongan el pie en la puerta de la casa. ¿Y ustedes ya fueron? No, amigo. Después le doy la dirección. Es una verdad. Allá donde estoy, ahí hay una notificación que se llama Britania, buscando niños para llevarlos a predicarle la palabra. Recogíamos niños de una persona muy humilde, de condición. Y nos prestaba a sus niños, los llevamos a la iglesia. Pero pasaron un tiempecito, ya no le dio permisito que fueran a la iglesia porque ella había comenzado
a orar en su casa. Y que ella decía pues que tenía su don. Pues sabe usted que ahí está lleno de gente ahora. Y aquella persona que vivía en unas condiciones de plástico y laminitas, tablitas, pues hoy tiene su casita muy bonita y está construyendo un templo casi al tamaño de este. Y allí no para Argentina, todas las semanas. Pero esa gente que va a verla allí es gente que anda buscando beneficio, no compromiso. Eso anda buscando. Y no es gente evangélica. Sí, llegan evangélicos, digamos, ¿verdad? Es gente religiosa, católica, y es gente mundana. Y le tienen fe a la señora y ahí le dejan su ofrenda como gesto de agradecimiento. Pero tenemos tendencia de siempre andar buscando a alguien antes que buscar al Señor. Y eso no es correcto. No estoy en contra de la medicina ni en contra de buscar opciones financieras, pero es primero el Señor, ¿no? Amén. Y ese es el mensaje acá, una vida dependiente del Señor. Y ahí volvemos a la frase que les hacía énfasis en la lectura: de mí, dice, de mí. Hay que ir al Señor. Él es la fuente, de mí. Y le está diciendo a la iglesia rica y opulenta de la Odisea, que tenían tanto que podían vender, más o menos les está diciendo que dejen de ser vendedores y lleguen a ser compradores. ¿Así dice? De mí compren. Pasen de ser vendedores a compradores. Está diciendo él que aprendan a depender del Señor. Su riqueza comercial debe ser cambiada por riqueza espiritual. Su opulencia material debe cambiar por riqueza espiritual. Ellos producen lana, en esa época producían lana para hacer la ropa más fina y más cara de aquel entonces. Pero él le dice que necesitan un ropaje espiritual. Ellos tenían allí la industria de polvo frigio para poder combatir la ceguera o ayudar a la ceguera. Pero él está diciendo que de él compren colirio y que unjan sus ojos para que realmente vean. Les está diciendo para que tengan ojos espirituales para ver al Señor. Nosotros muchas veces ya no vemos mucho al Señor. Vemos otras cosas y no al Señor. Está diciendo depender del Señor. Viene nuestro Dios y los trata rudamente. Le da el golpe más terrible. Le dice lo que a esa gente no tenía valor de decirle a nadie. Le dice desventurados. Y es porque la bienaventuranza, que es lo contrario a lo desventurado, la bienaventuranza se encuentra solo en Dios. Les está diciendo miserables. Allí sí que ese golpe no lo aguantarían. Pero él está diciendo que ellos tenían una vida cristiana miserable. Tenían una vida espiritual miserable. Estaban colmados de beneficios. Estaban colmados de comodidades. Estaban colmados de otras cosas. Pero eran unos miserables espiritualmente. Y esa es una tentación que todos tenemos. Clavarnos a veces frente a la pantalla hasta por 2 horas, pero para orar 2 minutos. ¿Han medido ustedes el tiempo cuando oran? Les animo que pongan el reloj, pongan cronómetro y que cuando comiencen a orar lo marquen, y cuando terminen de orar revisen y se van a dar cuenta que la hora que creen que han orado no es una hora. Uno cuando está orando siente largo el tiempo por naturaleza carnal. Pero cuando uno está frente a una diversión, se echa horas por naturaleza carnal. ¿Y usted? Uno tiene que aprender a evaluar su vida. A veces uno se ha acomodado a estilos de vida. Mire, es increíble ahora la época en que vivimos. La gente es impresionante. Ellos pueden caminar cuadras y cuadras
marcando, mensajeando, chateando. Pueden hacerlo, y no se cae. Y yo, hermanos, en el hoyo me metí en el cine. Qué barbaridad. Pero los diáconos a sacarme un carrito, que es una llantita en el hoyo, se me decía. Quiero ver quiénes son increíbles. Es terrible que hay gente que está comiendo y mensajeando. Es un esclavismo terrible. Es una pobreza espiritual. Y es una opulencia humana. Porque el mundo sí queda impresionado. Porque usted se pone, porque usted carga. Y esta es una época terrible. Donde tenemos que combatir primero contra nuestro propio yo. Porque a veces queremos arreglarle la vida a otro y la de nosotros anda muy mal. Amén. Todos tenemos que un mensaje como este, la Odisea, no pensar en nadie más. Yo tengo que pensar en mí. Y cuando les hablo a ustedes no tengo que creer que yo, no, la misma debilidad que usted. El mismo mundo que usted. Las mismas tentaciones. Todos queremos impresionar en algo. Y todos queremos tener algo de esta vida. Pero el Señor está diciendo que dependamos de Él. Y vuelve a decir, de mí. De mí. Él está diciendo cuando somos miserables para orar, miserables para la palabra de Dios. No sé cómo les pasa a ustedes, pero hay gente que siente que se va a quedar hasta sin la vivienda por comprar el devocionario de $1, 1.25, imagínense. Digo, ¿cuánto dinero gasta el más pobrecito del cantón donde yo ministro? En recargas. ¿Cuánto creo? Hasta el muchachito pequeñito que anda chorreadito, él está gastando algo al mes. Es terrible. La gente no quiere lo espiritual. Lo espiritual parecemos mendigos. Mi actitud a veces tal vez no es correcta, pero si hay un amigo aquí, yo una vez le digo que reciba a Cristo. Pero yo siento que sigo insistiendo, como si somos mendigos del mundo. No puede ser. El mundo es mendigo de Dios. Y Dios lo ve miserable. Pero a veces nosotros somos los miserables, hermanos. Si yo me corrijo por mí mismo, cuando estoy en mi mañana orando, yo siento que se me está haciendo mediodía, hermanos. Y que mi esposita me dice, ¿no va a desayunar? Ay, digo, si no es ni tanto. Todos tenemos esa debilidad. Pero todos debemos pelear contra esa debilidad. No debemos ser miserables. Y el mensaje es eso, una reprensión. Y no nos anda contemplando. Aquí el Señor no le sentó en nosotros, pues. Y Él, si andamos mal, nos está diciendo desventurados, miserables, pobres, acabados. Sí nos está diciendo el Señor. Ciegos, no, se oye más feo, chocos. Eso nos dice el Señor. Nos dice desnudos, no, pelados, así. Es decir, el Señor habla para que entendamos. Está diciendo el Señor que veamos, que dejemos de ser terrenales y veamos cosas espirituales. Tengamos discernimiento cada día más de la palabra de Dios. Tengamos discernimiento de los valores eternos. Esta vida se está acabando. Se le está yendo. La juventud no hace reaccionar a los muchachos y a las señoritas. La juventud los tiene un poquito estancados para que no puedan discernir. Pero hablen con los que somos 50 y los que son 60 o más. ¿Dónde va quedando nuestra fanfurria? ¿Dónde va quedando nuestra impresionante? Que hemos sido impresionantes. ¿Dónde está quedando? No. Pero no hay que esperar llegar a edades como las nuestras para poder tener vista espiritual, salud espiritual, ungidos por el Señor. De mí compres colirio y unges tus ojos. No debe faltar eso en nuestra vida. En estos libros que no tienen dibujos, en estos libros que están llenos de letras sin ilustraciones, en estos libros plagados de letras y poco sensacionalismo, tenemos que aprender a ver que este es un gran libro. Es el libro de Dios. Es
Este es un deleite, esta es una delicia. Nosotros que trabajamos allí con esos libritos, sabemos que a veces hemos pasado los capítulos así, a la rápida, pero cuando nos detenemos encontramos una riqueza que queremos escribir tanto, pero si lo metemos a 1.25, Dios santo, y lo metemos a 2.50, pues ya no, ¿verdad? Para escribirle mejor un comentario de 2 páginas, porque hay tanta riqueza. Uno puede ver tanto en la Escritura, y usted pruébese a sí mismo, ¿qué tan limpios están sus ojos espiritualmente? Pruébelos con la Escritura. Dice usted, si apenas lee una página está bostezando. Imagínese, ¿verdad? Qué ceguera más terrible la que usted tiene, ¿verdad? Vamos a comprar varios cordoncitos aquí para guiarnos en el nombre del Señor. Ahora, hay algo aquí que le dice desnudo, así lo ve el Señor, desnudo, y eso es una vergüenza. Está diciendo que la vergüenza exactamente para una iglesia es el pecado, y esos son los males, hermanos, que me tienen a mí muy triste, y sé que este año es terrible, porque no hay iglesia que, saben ustedes, solamente de ustedes no, pero no hay iglesia que ande detrás de uno diciendo ya no aguantamos. Muestra un botón, mire, que la directora de alabanza, más o menos llegando a los 30 años de edad, convivía con uno de los líderes de la iglesia, llamémosle anciano, casado con un anciano de la iglesia, convive con el presidente de los jóvenes, pero que lo está haciendo en venganza porque su esposo ya lo hizo, por el amor de Dios. Luego viene de esa iglesia, el pastor no trataba tema, y viendo problemas en la congregación, hallaron mis números y me talonearon. Yo le dije, pastor, ¿y es cierto eso, pastor? Sí, me dice, ¿y qué has hecho? Esta semana, pero dicen que eso es viejo. No, de este año. Bueno. Vaya, cuando llegue la sesión espero que lo hayas tratado. Y en efecto la sesión es la siguiente semana. Pero después había llamadas, pastor ingrato. ¿Ven? El otro bando, digamos, taloneó mis números, me los halló. Y dice, pastor ingrato. Ok, vienen estas personas, nos aparecieron en otra iglesia. Y la otra iglesia, el pastor le dio una muy cordial, muy bienvenida. Yo le digo, pastor, ¿es cierto que estás haciendo eso? Hay que restaurarme. Sí, le digo, para restaurar tú tienes que mandar a esa doñita que vaya a cuidar los 2 niños que tiene con el hombre. Eso se llama restaurarle. Eso tienes que hacerle. Que ya hay embarazo el segundo, pues que se coma el problema al otro. Pero mire, es un revoltivo. Eso da vergüenza, ¿no? Ni lo debía haber dicho con micrófono. Pero esas son las cosas que se salen y las que no se salen. Porque hay un mundo que es listo. Como le decía a alguien, yo tengo mi defecto, déjame con el mío. Vos seguid el tuyo. ¿Vos no tenés alguno? No, pues sí, todos tenemos algún defecto. Vos déjame con el mío. Vos no traeme la máquina y me la llevas al motel. Como tenía dinero, pagaba chofer. ¿Ven? Cosas terribles. ¿Cuántas cosas de esas están pasando en la ciudad de Santa Ana? Hablando de los miembros de las iglesias. Muchas. Demasiadas. Y a Dios eso le da vergüenza. Y a nosotros nos da vergüenza también. Por eso le está diciendo con esa frasecita que, ¿cómo ve a la iglesia? Desnuda. La desnudez es el pecado. El pecado da vergüenza. No debemos hablar tan así prepotentemente por el pecado, porque todos somos carne. Y debemos tener miedo. No debemos ser prestos para condenar, porque dando gracias usted va a caer. Dando gracias. Aleluya. Dele gracias. Y si usted dice, no, pastor, yo, mi conciencia en paz, siga esa paz, gloria a Dios. Cuide su santidad, cuide su paz. Pero estamos diciendo, ¿y cómo hago, pastor, si las tentaciones son terribles?
O como decía un muchacho, es que a mí el físico me compromete, pastor. Me dieron ganas de dar unas buenas, ¿verdad? Y yo qué culpa, dice después el hombre. Ay, hermanos, ¿cómo hacemos para contrarrestar la inmoralidad de hoy? Dependamos del Señor. Amén. De mí, dice. ¿A qué se dice? ¿Dependamos de quién? Del Señor. Si usted, caballero, se pone erizo ante la presencia o la oferta o las palabras de una mujer, tiemble delante de Dios. Haga como un buen hombre, líder de una iglesia, que llegó a mi casa llorando. Déjeme pasar, déjeme pasar. Se arrodilló y yo le puse la mano, así lo abracé. No sabía a qué se debía. ¿Qué le pasa? Cuando se contuvo me dijo, se me subió una mujer al carro y no se quería bajar. Eso es terrible, eso es angustioso. Yo me bajé del carro y agarré camino, me fui ahí la vida. Entonces se bajó gritando, diciendo que era una fruta amarilla. Ay, Dios santo, ese hombre lloraba. Ay, ese hombre me conmovió a mí porque me dijo, eso es terrible, hermano, me dijo. Eso es terrible. Si usted no ha caído en eso, aleluya. Pero no nos confiemos. Sigamos dependiendo de quién. Del Señor, de mí, dice, de mí, de Él. Uno ha estudiado un poquito y ahí le enseñan unas 6, 7 técnicas para poder dar ciertas consejerías o dar ciertas atenciones o dar ciertas supuestas terapias o dar ciertas cosas. Pero ante el pecado no hay terapia que valga. Solo el Señor. ¿Cuántos hombres caen una vez y caen otra vez? Y dicen los investigadores, encontrarle su pasado, porque encontrar su pasado van a encontrar que en su niñez de aquí que ya. Cuando venimos a los pies de Cristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Y usted ya no tiene que estar diciendo, es que yo en el mundo era. Yo hacía reguera de cervezas. Ay, que yo en el mundo, las mujeres me caían a los pies. Eso debe dar vergüenza decirlo. Era. De modo que si alguno está en Cristo, nueva es nueva. ¿Y quién la hizo nueva? Jesucristo. Él nos hace nacer por la palabra y por obra del Espíritu Santo. La gloria es al Señor. Tienen alternativas espirituales como comprar un nuevo vestido, comprar colirio, está bueno, y buscar al Señor de su riqueza, está bueno. Sí tienen alternativas espirituales. Las industrias humanas hay que cambiarlas por industrias divinas. Aquellos tenían industria de lana para vestirse, tenían industria de polvo frigio para curar sus ojos. Pero el Señor está diciendo ahora cambiemos de industria o cambiémonos de proveedor, ¿está bien? Y el proveedor para nosotros será siempre nuestro Señor. Y está diciendo vestiduras blancas, que exactamente según otras porciones de las mismas cartas a las iglesias se refiere a la justicia que tenemos los redimidos. Cuando estamos hablando también del oro, es la riqueza espiritual que tenemos los redimidos. La vida de nosotros debe ser envidiable al mundo. Bueno, y ese vecinito todo el tiempo contento. No, hombre, está cantando, sale. Bueno, ¿y ese vecinito qué tiene? No, hombre, sí parece no ser la tristeza. Ese vecinito de la iglesia cristiana Filadelfia. Sí, ¿verdad? Ajá. Y van a decir los vecinos, mire, ¿y cuál es su iglesia? ¿A dónde queda su iglesia? Allá, pero está un tragante que le quitaba la tapadera. Por esta. Sí. Ah, bueno. No, dígale. Entonces, ¿por qué? Me gustaría ir a su iglesia. Ya la gente no quiere que andemos, aunque es bueno hacerlo. Yo lo hago. Tocar puerta y hablar de Cristo, gloria a Dios. Pero la gente quiere dar más, ver algo
diferente. Porque el mundo ya probó de todo. Y se dan cuenta que no hay lo que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros debemos ahora ser cristianos que impresionamos con nuestra vida cristiana. Hay personas que a mí me impresionan y me da vergüenza. Y le digo, no, Señor, qué feo que Dios me llame pastor y yo no puedo llegar a estas personas. Sí, hay personas que siempre me impresionan y me hacen sentirme pequeño. Hay gente que se levanta temprano a orar y se le hace tarde orando. Gente que tiene autoridad y poder. Hay gente que impresiona, que sí, es rica espiritualmente. Y créanmelo, y a uno que es rico espiritualmente le faltan las chilipucas. ¿Ah? No, siempre tenemos que comer. Sí, siempre tenemos abundancia y bendición. Yo he visto que la felicidad de mi casa estriba en la espiritualidad que tenemos, no en los ingresos familiares. La bendición que tenemos es que siempre en la mesa hay algo que comer. Yo no tengo un problema con mi esposa porque allí tiene la variedad de ropa y pensando en comprar. No, ay, dice, todos los vestidos están viejos, dice. Sí, pero nosotros somos bendecidos porque nosotros primero tenemos que ser ricos espiritualmente. De ahí lo demás, miren, qué cosa, ¿verdad? Que mi padre luchó y luchó por tener algunas cositas. Yo que está viejo, ni siquiera puede ir a ver los terrenos. Ni siquiera verlos puede. Y tanto que le costó. Y siempre está diciendo, hijo, ahí están las tierritas, venga a trabajarla. Gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias. Hijo, véngase a pastorear esta iglesia y trabaja las tierras. Gracias, papá. Gracias. Pero no. Tenemos que ubicarnos en la vida. Tenemos que ser ricos espiritualmente. Y la iglesia de la Odisea nos tiene que haber hecho algo aquí en el corazón. Amén. ¿Sí? ¿Les ha hablado Dios así? Sí, no es el que yo, porque me van a abrir otra tragante para la salida. No, así está bien. No, es la palabra tan preciosa que nos ha hablado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cambia. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Sí, en el nombre de Jesús. Cambia. Ay, mi Dios. A veces aparentamos tener y no tenemos nada. Perdónenos. Pero qué bendición aquellos que pueden tener una riqueza espiritual y tener sus comodidades materiales. Qué maravilla, qué bendición. Y es porque usted, Señor, a todos sus fieles también nos has dicho que no nos vas a ver mendigar pan, ni nuestra descendencia va a perecer pobreza. Siempre tendremos el pan de cada día. Y yo pienso, mi Señor, que los que estamos aquí tenemos el pan de cada día. Gloria a Dios. Es posible que alguien tenga problemas financieros por desventura o por mala administración o por la época, saber. Sin embargo, nosotros somos compadecidos y bendecimos a los que pueden estar pasando pobrezas materiales o problemas financieros. Enfermedades, sí, a veces es usted que las permite, y si usted las permite, no sé yo quién pedir que la quite, solamente sea hecha tu voluntad. Aleluya. Ahora nuestro Padre Celestial, ¿cómo nos mira usted? Pobres, desventurados, ciegos, desnudos. Perdónenos, Señor. Perdónenos si así nos ve. Pobres para orar, pobres para lo espiritual. Perdónenos, Señor. Perdónenos. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Todos te hemos fallado en algo. Tal vez algunos andamos medio vestidos. Queremos vestirnos completamente. Ya has derramado tu sangre preciosa por nosotros.
Ahí donde está orando, si hay alguno de ustedes, alguien de ustedes que se siente mal con Dios, poca espiritualidad, mucha carnalidad, mucha mundanalidad, se siente mal con Dios y dice, me da vergüenza lo que he hecho o lo que ando haciendo. No es tiempo de seguir llorando, mi hermano. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de ser un poquito humilde, de aceptar los errores y decir, yo necesito de ti, mi Señor. Doy la oportunidad para alguien que no se siente bien con Dios, pero quiere experimentar de Dios ese perdón que Él ofrece. Quiere experimentar de Dios esa paz que Él ofrece. Quiere experimentar de Dios esa vida espiritual que Él ofrece. ¿Hay alguien? Si hubiese alguien, yo lo animaría que se ponga de pies y pueda decir, aquí estoy yo reconociendo mis errores, mis culpas. Si hay alguien que no anda bien, váyase perdonado a una nueva oportunidad. ¿Hay alguien que necesita una nueva oportunidad en el nombre de Jesús? ¿Hay alguien que está por allí que sí, que me da deseos, que de verdad que por eso vengo a la iglesia? Porque, bueno, este es el tiempo de Dios. ¿Hay alguien que siente que Dios le ha dicho, tú eres ese pobre, tú eres ese desventurado? Póngase de pie, sea valiente, un poquito de vergüenza, no importa, venza esa debilidad y váyase perdonado, váyase libre, dése a sí mismo otra oportunidad. ¿Hay alguien en el nombre de Jesús? Ahí me quedo. Voy a decir que todos andan bien, pero si usted no anda bien y no quiere aceptar humillarse esta mañana, bueno, allá queda usted con Dios. Mi Padre, yo he venido para bendecir esta iglesia como ellos, cuando me reciben o me aceptan, me bendicen a mí. Quiero, Señor, en el nombre de Jesús, pedir que reprendas toda actitud, toda intención que puede estar rondando a alguna familia, a algún caballero, alguna dama, alguna señorita, un joven. Toda mano del enemigo que está poniendo una trampa, que está ahí colocando, Señor, una tentación, que está queriendo, Señor, hinchar ese corazón y llenarlo de vanidad. Esta mañana reprendemos toda esa actitud negativa del enemigo y queremos que reine el poder de la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Aleluya. Estamos delante de Dios. Iglesia, si ustedes están bien como iglesia, alaben a Dios. Pero si ustedes saben que su iglesia necesita intercesión y clamor, el clamor de cada uno de ustedes llega a la presencia de Dios. Y diga conmigo y repita después de mí: esta mañana estamos reprendiendo toda intención del enemigo de dañar mi iglesia. Y bendigo mi iglesia. Y delante de Dios lucharé por ser un buen cristiano. Y diga conmigo, y nos consagramos como iglesia Filadelfia a la gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y podemos decir amén. Pueden decir amén.